Mientras muchos inversionistas se preguntan qué comprar en este mercado, algunos de los mejores gestores de fondo ya están moviendo su dinero. En este video vamos a revisar 5 acciones que aparecen entre las compras o aumentos recientes de Warren Buffett, Bill Ackman y Stanley Druckenmiller. Buffett es el inversionista más famoso del mundo. Ackman, uno de los mejores gestores y más seguidos de Wall Street. Y Druckenmiller es uno de los grandes inversionistas macros de la última década. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal hablamos de ideas de inversión, análisis de empresas y oportunidades en bolsa. Arrancamos con Microsoft y aquí aparece Bill Ackman, quien abrió una posición importante en Microsoft dentro del portafolio de Pershing Square. ¿Qué pudo ver Ackman en las acciones de Microsoft? La compañía combina 3 cosas muy fuertes: software empresarial, nube de Azure e inteligencia artificial. Es una empresa que ya está dentro del día a día de millones de compañías y ahora además está buscando capturar una parte importante del crecimiento en IA. En el gráfico, Microsoft viene entrando nuevamente al canal alcista. A este precio yo no la veo mal. El primer objetivo lo tendría cerca de los 523, con un recorrido potencial del 15%. Y si rompe con fuerza este primer objetivo, el próximo estaría en los 570. El stop loss lo colocaría en los 414 para protegernos de cualquier retroceso fuerte. Antes de pasar con la siguiente acción, te recuerdo unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, únete a nuestro canal de Patreon, donde te comparto en tiempo real acciones como estas. La segunda acción es Alphabet, la matriz de Google. Este movimiento llama mucho la atención porque Berkshire Hathaway aumentó fuerte en su posición en Alphabet. Y cuando Berkshire Hathaway compra tecnología, el mercado presta atención porque no suelen entrar simplemente porque la empresa está de moda. ¿Qué pudo llamar la atención de Berkshire Hathaway en Google? Alphabet tiene búsquedas, YouTube, publicidad digital, caja fuerte e inteligencia artificial. Pero lo más importante es que no depende solo de una promesa futura, ya que es una empresa que genera muchísimo dinero. En el gráfico, Google está rompiendo zonas técnicas importantes. Yo esperaría primero a que vuelva a regresar cerca de su EMA de 50 para pensar en abrir una posición. A estos precios tocando casi máximos históricos, es muy arriesgado entrar, aunque esta sea una magnífica compañía. La tercera acción es Broadcom. Aquí aparece Stanley Druckenmiller, quien abrió una nueva posición en esta compañía. Esta compra es interesante porque Druckenmiller venía reduciendo algunas tecnológicas grandes, pero decidió entrar en Broadcom, que está más ligada a la infraestructura de inteligencia artificial. ¿Dónde está la oportunidad que pudo ver Druckenmiller? Broadcom se beneficia de chips personalizados, redes, data center y demanda de infraestructura para IA. En otras palabras, si la inteligencia artificial sigue creciendo, las empresas van a necesitar más capacidad, más conectividad y más infraestructura. Antes de pasar con el gráfico, el saludo de hoy va para Carlos y su esposa Adri, que son parte de nuestros mecenas de Patreon. Gracias por apoyarnos y creer en este proyecto. En el gráfico, Broadcom se encuentra en la parte alta de un canal alcista. Yo esperaría que se tome un descanso antes de pensar en entrar en las acciones. Es una empresa fuerte, pero cuando una acción sube demasiado rápido, el riesgo de comprar tarde también aumenta. La cuarta acción es Amazon. Bill Ackman también aumentó su posición en Amazon. Y esto tiene mucho sentido si entendemos que Amazon ya no es solamente comercio electrónico. ¿Qué hace atractiva a Amazon para Ackman? Amazon tiene AWS, publicidad, Prime, logística y una enorme capacidad de mejorar sus márgenes. La parte más interesante es que si AWS y publicidad
siguen creciendo, Amazon puede convertirse en una empresa mucho más rentable de lo que muchos pensaban hace años. En el gráfico, Amazon se encuentra muy cerca de la parte alta del canal, haciendo máximos históricos. Esta también esperaría a que se tome un descanso antes de pensar en entrar en las acciones. La miraría si regresa cerca de su EMA de 50. Ya lo hizo antes, así que esperemos con calma ese descanso. La quinta acción del video es Delta Airlines. Esta posiblemente es la más controversial de todo el video. Y esto porque Berkshire Hathaway abrió una nueva posición en esta compañía. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Por qué Berkshire Hathaway compraría una aerolínea justo cuando el precio del petróleo está por los cielos? La posible respuesta a esta pregunta es que Delta tiene una marca fuerte, clientes premium y un programa de lealtad valioso y cierta capacidad de trasladar costos mediante tarifas más altas. Pero hay que decirlo claro, Delta no tiene el mismo perfil defensivo que Microsoft, Google o incluso Amazon. En el gráfico, aquí el punto de entrada importa muchísimo. En empresas cíclicas, comprar después de una gran subida puede ser muy riesgoso. Yo compraría si Delta regresa a la parte baja del canal y se da algún rebote cerca de los $60. La empresa ya tocó esta zona en el mes de marzo. Estas 5 acciones nos dejan una lectura muy interesante. Ackman está apostando por empresas tecnológicas dominantes como Microsoft y Amazon, mientras Berkshire está aumentando en Alphabet, una empresa de calidad con inteligencia artificial y un buen flujo de caja, pero también hace una jugada más cíclica con Delta. Y Druckenmiller está buscando exposición a la infraestructura de IA con Broadcom. La lección de hoy no es copiar a los superinversores, es entender hacia dónde están moviendo su capital. Y como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal. Por ustedes estos videos son posibles.